Vamos a ver el tema número 4 ya de la serie El Mesías y su Iglesia. Ah, este tema se llama Un anhelo hecho persona. Un anhelo hecho persona. Y fíjense que, bueno, recuerdo que estamos viendo Lucas y Libro de los Hechos, pero vamos ahorita prácticamente empezando con Lucas. Y hay gran parte de lo que estamos viendo ahorita es algo muy narrativo. De hecho, voy a empezar por la tarea, pero dejando tarea, ¿verdad? Y es que puedan leer en casa de los versículos, el capítulo 1 del 57 al 66, porque narra ahí el nacimiento de Juan el Bautista. Acuérdense que lo veníamos viendo, o sea, debido a que venimos por orden, pero ya aquí ya llega el punto en donde está narrando el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Este mensajero pues tan especial. Entonces léalo en casa, porque hay detalles ahí, pero hay que avanzar un poco más. Ahora vengan por favor conmigo al versículo 67. Entonces la tarea es del 57 al 66. Nos estamos, por así decirlo, brincando lo que es el nacimiento de Juan, pero ese lo pueden leer en casa, ¿ok? Ahorita vamos a regresar ahí. Um, Vamos a leer de aquí del versículo 67 hasta el versículo 75, porque Zacarías, que es el papá de Juan, ¿sí? Les recuerdo que él era un sacerdote, y cuando fue el anuncio de que su esposa, ancianos ellos ya, iba a quedar embarazada, él quedó mudo pues todo el periodo del embarazo, ¿verdad? Entonces, nada más estoy haciendo un recuento muy rápido. Cómo que lo trascendente de esto, porque pues habían habido alrededor de 400 años, poco más de 400 años de silencio de parte de Dios para su pueblo, en donde no había visión, en donde no había palabra, ¿sí? Y precisamente se rompe el silencio con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y bueno, después ya sabemos, Zacarías le dijo al ángel, y pues ¿cómo voy a dar cuenta, verdad? ¿Cómo voy a saber que esto es así? Y le dijo, bueno, pues no vas a hablar, ¿verdad? Y entonces a lo mejor pues era hombre de pocas palabras, no lo sé, pero se quedó 9 meses, a puras señas. Y fíjense, otra vez a la hora de que viene y el Señor suelta otra vez la lengua de Zacarías, él empieza a profetizar. Es decir, aquí ya hace un recuento profético de la llegada tan esperada del Mesías, ¿verdad? Hace en pocas palabras realmente, hace una descripción de la fidelidad de Dios con una claridad impresionante, ¿verdad? Pues inspirada por el Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Con respecto a lo que iba a ser la obra redentora de este Mesías que estaba a punto de nacer. Y dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, o sea, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Subraye poderoso Salvador. Versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Fíjense, ¿qué es lo que anunciaban estos profetas? ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a la obra del Mesías? Bueno, aquí lo dice el versículo 71, salvación de nuestros enemigos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Escuchen bien, ¿en qué constaba ese juramento? ¿En qué constaba ese pacto? Que librados de nuestros enemigos, es decir, salvos, ¿ok? Eso es lo que quiere decir.
librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos, es decir, sin temor le honremos, libres de temor, en santidad, fíjense, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, es decir, eternamente, con justicia establecida en nuestros corazones, ¿verdad? Salvos, o sea, redimidos por Él, para honrarlo, para darle gloria. ¿Cuándo? Para siempre, hermanos, eternamente, todos los días de nuestras vidas, en esta, pero también en la eternidad, todos nuestros días. Entonces, noten cuál es el propósito precisamente de cuando el Señor viene y nos salva. Obviamente es la gloria para Él, eso es para Él recibir gloria, pero dice que en santidad y en justicia delante de Él estemos todos los días, ¿cierto? Sirviéndole sin temor. Ahora, escuchen bien, que aquí ya entramos en, más o menos en algo, esto está bien interesante. Ponga atención en los versículos del 76 al 80, porque aquí hay un cambio. Ahora ya habla con respecto a Juan, o sea, nosotros lo vemos ahí, como de corridito, pero ya aquí en el versículo 76 ya empieza a hablar de Juan, ¿sí? Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás, porque irás delante de la presencia del Señor. O sea, obviamente no está hablando del Señor, no le está profetizando al Señor, aquí está hablando ya de Juan el Bautista, porque irás delante del Señor, de la presencia del Señor, para preparar sus caminos. Fíjate, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora. O sea, ¿por qué nos perdonó? Pues por su misericordia, por su amor, no por los méritos propios. Para dar luz, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice, refiriéndose a Juan el Bautista, y el niño, ya estos después, ya aquí ya no estaba profetizando, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, es decir, iba creciendo, iba madurando, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjense bien, yo les comenté, no recuerdo si fue en la segunda, bueno, cuando hablamos acerca del anuncio de Juan, pero sus padres su padre era sacerdote, y yo les recuerdo que dentro del sacerdocio arónico, el sacerdocio pasaba de generación a generación. O sea, cualquier hijo de vecino no podía ser sacerdote, no podían ser levitas, tenían que descender. Era por descendencia, eso se heredaba, era por linaje. ¿Ok? Fíjense la decisión de Juan, o sea, con el llamado que tuvo, el sacerdocio era una vida muy segura, con prestigio. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él? Se apartó. O sea, debido a lo que implicaba lo que él iba a hacer, ahora sí que, como dijo aquel, ¿verdad? Se fue alejado del bullicio y de la falsa sociedad. ¿Verdad? Entonces, fíjense aquí, esta parte es muy importante, esta profecía de Zacarías, porque habla de la importancia del ministerio que tendría su hijo, Juan. Pero escuchen muy bien, por favor, porque al mismo tiempo esto se aplica y refleja la obra de la iglesia. ¿Okay? Aquí al mismo tiempo, esto también está aplicándose ya a la iglesia, es decir, ¿cuál sería la tarea de los redimidos? ¿Cuál es la tarea de nosotros? ¿Qué función tiene entonces, en este caso, la iglesia? Bueno, el apóstol Pedro dice que somos un real sacerdocio, que somos linaje escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, vamos a ver en qué se parece eso, esta profecía, ¿verdad? Dice, irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
dar conocimiento de la salvación del Señor a la gente. Es ir delante de Él, anunciándolo a Él, no anunciándonos a nosotros, no anunciando una congregación, no anunciando un grupo, no anunciando un ministerio. Es preparando el camino para Él, anunciándolo a Él. ¿Sí? Para que Él venga, para dar conocimiento de salvación, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Eso es donde nos tenemos que centrar. Esa es la esencia de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Sé por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde la aurora, desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué dice el Señor con respecto a la iglesia? Que somos luz en medio de este mundo de tinieblas. ¿Ok? Dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es decir, todo el consejo de Dios, camino de santidad. Entonces, escuchen bien, la predicación del Evangelio concretamente es una palabra profética impresionante. Es decir, si alguien, los que, quiero profetizar y que ministerios, escuelas donde te enseñan a profetizar, según esto, ¿verdad? Escuelas donde te enseñan a hacer milagros y escuelas de ese tipo, ¿verdad? Ministerios así. Está bien, o sea, ¿quieres profetizar? Predica el Evangelio. No hay nada más profético, no hay palabra profética más segura que el Evangelio, ¿sí? Porque anuncia el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y escuchen, también predice el futuro eterno de las personas. ¿Cómo la ven? El que cree, salvación de sus enemigos eternamente. El que rehúsa, el que rehúsa creer, ahí te ves, no te digo ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí te ves. O sea, está anunciando el futuro, está hablando que todo lo temporal se acabará, que todo aquello que ha sido contaminado por el pecado debido a la bondad, a la misericordia de Dios, pues será destruido. Y eso es seguro, o sea, eso pasa porque pasa. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense qué impresionante, cuántos profetas hay aquí. O sea, hay que profetizar en ese sentido, es decir, dar el mensaje en ese sentido. ¿Está bien? Ahora, vamos al desarrollo del tema de hoy. Vengan a los versículos 1 y 2, por favor. Dicen, déjenme que le dé un traguito al agua. Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, es decir, una orden, ¿verdad?, a llevarse a cabo por parte de quien estaba como el emperador del Imperio Romano, Augusto César. ¿Cuál fue ese edicto? Que todo el mundo fuese empadronado. A ver, aquí va una mini clase de hermenéutica. Cuando dice aquí que todo el mundo fuese empadronado, ¿se está refiriendo a todo el mundo? O sea, ¿también los aztecas fueron empadronados? ¿No? Entonces, ¿por qué? Pues ¿qué no es literal? ¿Aquí es literal? No. Es todo el mundo, todo lo que consistía en el imperio. ¿Sí? Entonces dice, un edicto, ¿verdad?, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, todos los del imperio, o sea, en otras palabras, a ver cuántos hay. Todo el imperio, ¿verdad? Ahí les tocó el censo, ahí les mandaron a los del INEGI. Dice, este primer censo, o sea, hubo otros, pero fíjense, dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora, uno puede preguntar, ¿por qué? Pues, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué tan trascendente es esto, verdad? ¿O de qué me sirve saber este asunto? Está hablando que sí, bueno, pues que hubo un censo, ¿verdad? Y bueno, es nada más Lucas lo menciona. De todos los evangelios, Lucas lo está mencionando con esta precisión, pero escuchen bien, establece una línea de tiempo. Esto es lo importante.
porque hay una trascendencia, hay una importancia histórica. O sea, está dando un margen, está dando un tiempo, estableciendo una línea de tiempo en donde dice, cuando Augusto César estaba gobernando, o sea, el emperador, dices, ok, y si tú ya te vas, si quieres indagar un poco más, tú te metes ya, ¿verdad?, a buscarle ahí y te vas a dar cuenta que Augusto César estuvo gobernando más o menos del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Entonces dices, bueno, pero eso deja mucho margen, ¿no?, pues para este censo. ¿Cuándo fue que lo hizo? Entonces ubica también a otro gobernante. ¿A quién? A ver, ustedes vean ahí su Biblia. A Cirenio, que era gobernador de Siria. Bueno, él gobernó poquito. Yo no sé qué le pasó. No investigué eso. Pero él gobernó nada más del año 6 al 7 después de Cristo. Así que esto nos ubica que este primer censo se llevó por ahí del año 6 después de Cristo. ¿Sí? O sea, de lo que conocemos nosotros de nuestra era. ¿Ok? Versículos del 3 al 5. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahora sí que estaban congestionadas las carreteras, porque había un movedero, ¿sí? Todo mundo se empezó a mover. Iban cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. ¿En dónde nació el Señor? Ok, ahorita van a ver. Dice, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, fíjense, esto era algo que bueno, era una práctica de ellos, pero ese censo, ese empadronamiento, tenían que ir a la ciudad de origen, de donde eran sus ancestros, ¿ok? De donde venía su descendencia. Ahí estaban todos sus registros. O sea, dices, ¿por qué no los censaron allá en Galilea? Porque José y María no eran ahora sí que no eran de Galilea, no eran de Nazaret, eran de Judea, no eran del norte, eran del sur. ¿Sí? Entonces de Judea, ellos tuvieron que viajar hasta allá, y a lo mejor había mucha gente que estaba en el sur, que era originaria del norte, y tuvieron que ir al norte. A lo mejor estaban muchos viviendo en el este y se tuvieron que mover al oeste, o a donde fuera, pero esa era la usanza, ¿sí? Entonces, el rey David, acuérdense, él era ancestro, o más bien José y María eran descendientes, o sea, por ambos lados, del rey David, y esto tiene mucho significado porque, o sea, fue lo que Dios le prometió, aunque sabemos, ¿verdad? Obviamente que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que no fue en lo natural hijo de José, sino de María, pero escuchen bien, tenía que llevar el nombre porque Jesús no iba a recibir el nombre de su mamá. O sea, el nombre, las madres no heredaban el nombre a los hijos, sino el padre. Entonces, si José no hubiese sido descendiente de David, entonces Jesús no tendría derecho legal al trono. ¿Sí? Pero bueno, lo tuvo. Fíjense, qué importantes son todos esos detalles, qué importante es que nos detengamos en detalles así. ¿Para qué? Para ver la fidelidad de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Lucas le dijo, verdad, ahí a Teófilo en un principio? Yo quiero que conozcas, te voy a poner todas las cosas por orden desde el origen, ¿sí? Para que conozcas bien la verdad. Entonces, este detalle, repito, tiene mucha importancia, que Jesús era de Belén y no de Nazaret, porque más adelante lo vamos a ver en algún otro tema,
Pero ese era una de las cosas por las que los escribas y los fariseos rechazaron a Jesús. Porque decían, ¿cómo va a ser este el Mesías si este viene de Nazaret? Oye, no, él nació en Belén. O sea, vean la actitud, o sea, ellos ahora sí que juzgaron a priori, ¿no? Así nada más, pum, como va, como veo doy, pero no investigaron. O sea, ninguno le dijo, oye, ¿de dónde eres? A lo mejor supieron que venía del norte, quizá tendría algún acento, alguna manera de hablar, ¿sí? O a lo mejor le preguntaron, el caso es que ellos sabían, ¿sí? Pero no le dijeron, oye, ¿dónde es tu casa paterna? ¿Dónde naciste? Él les hubiera dicho, de Belén, de Judea. Entonces ellos juzgaron, cerraron su corazón, pero etcétera. Ok, entonces fíjense bien, yo les voy a mencionar aquí un par de razones por las que María acompañó a José. Dice que para ser empadronado con su mujer, pero acuérdense que eran los hombres quienes eran empadronados. Pero en primer lugar, bueno, ellos sabían que iba a ser un viaje muy largo y que vean el cuidado de José. No la voy a dejar sola, ¿sí? Pero al mismo tiempo tampoco dijo, pues no voy a dejar de cumplir esta obligación, así que vámonos, mi chava, ¿verdad? Y cumplió con la obligación que tenía, cumplió con la responsabilidad y se la llevó a ese viaje largo e incómodo, pues más para ella, ¿no? Porque se ve que ya estaba, no sé, quizás estaría en el último mes, o sea, tendrían en esas condiciones no sé cuántos kilómetros diarios pudieran avanzar, pero no más de unos 15 o 20 kilómetros al día, por las condiciones de ella. Quizá en condiciones normales, un hombre relativamente sano podría caminar 35, 40 kilómetros diarios. O sea, avanzar eso en un día. Y ya si eres, bueno, superatleta, ¿verdad? O soldado, ya podrías caminar más, mantener columna, más kilómetros que eso. Pero esto quiere decir, fueron muchos días de viaje. A lo mejor, no sé, a ratitos, ahora sí que a ratitos a pie y a ratitos andando, ¿verdad? A ratitos caminando y a ratitos en el burro, yo no sé, pero muy desgastante. También ellos sabían, número 2, que el niño era ese Mesías prometido. O sea, ellos lo tenían muy en claro. Y ellos sabían que el niño iba a nacer y debía de nacer ¿en dónde? En Belén. En Miqueas, fíjense, en Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, o sea, se está refiriendo a la ciudad de Belén, Miqueas 5:2, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, era un pueblito, ¿sí? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, vean híjole, ¿cómo puedo decirlo? Pero la exactitud de parte del Señor, porque ahora sí que hablando directo, José no tenía negocio en Belén. Yo entiendo que la razón por la que se alejó de esa zona era para proteger al niño y a la madre, ¿sí? Pero cuando regresa, ¿sí? Pues ahora sí que, pues medio forzado el asunto, ¿no? Por un edicto de parte del emperador. Seguimos adelante, versículos 6 y 7, dice, y aconteció que estando, versículos 6 y 7 de Lucas 2, que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, o sea, le llegó el calambre a María, ¿verdad? Se cumplieron los días del alumbramiento. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, digan conmigo primogénito, sí, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se está dando cuenta de todos los detalles que provee? Fíjense, o sea, dio a luz su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el Mesías nació durante esa estancia en Belén. ¿Quién sabe cuántos días, quién sabe cuánto tiempo pasaron ahí en Belén, verdad? Pero noten que mientras Lucas al Señor lo pone como el primogénito de María, esto quiere decir que María tuvo más hijos, lo cual es perfectamente normal, ¿verdad? Pero choca con el dogma de la iglesia romana. Porque uno de los, o sea, el dogma o uno de los dogmas que tienen es María siempre virgen. Y dices, bueno, pues no fue. Siempre fue virgen en el nacimiento, fue virgen en durante la concepción, pero después de que tuvo al primogénito, por eso menciona primogénito. Más adelante, allá en Lucas 8 del 19 al 21, pues confirma María y los hermanos del Señor. ¿Sí? Menciona nombres incluso. O sea, se dan nombres de los hermanos del Señor. Y eso es muy importante. ¿Sí? Y ahora, esto es lo que dice Lucas de Jesús con respecto a María. Fue su primogénito. Por eso les dije, pongan atención, primogénito. Pero, ¿qué dice con respecto de Dios como hijo? ¿Qué es su primogénito? No, él se refiere siempre, en las escrituras se refieren al Hijo de Dios, no como el primogénito, sino como el unigénito. Son dos cosas distintas. Primogénito es el primero, unigénito es el único. ¿Sí? Y aquí en este caso, unigénito es la palabra monógenes, ¿ok? Que quiere decir único en su tipo. Es una palabra formada, es una palabra yuxtapuesta, formada por dos. La primera palabra es monos, ¿sí? Que quiere decir único, ¿sí? No quiere decir exclusivo, es único, nada más. O sea, es ya, ¿sí? Es único. Y la palabra ginomai, de donde se deriva genes, que quiere decir llegar, quiere decir producir. Es decir, que fue el único nacido, ¿sí? El único en su tipo. Entonces, pónganme atención, porque con relación, esto es muy importante, miren, esto es esencial, esto es doctrina esencial, ¿sí? Con relación al Hijo de Dios, siempre se usa como el único, el unigénito, porque representa el ser y el carácter de quien lo envió. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién envió al Hijo? El Padre. El Padre envió al Hijo. Entonces, el Hijo representa el ser, el carácter del Padre. ¿Sí? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante, ahí en el versículo 18 de Juan 1, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fíjense. Juan 3:16. De memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. De hecho, todas las citas que hablan de Cristo como el unigénito, que utilizan esta palabra monógenes, las hace Juan. O sea, Lucas sí lo hace una vez, menciona una sola vez esa palabra monógenes,
para referirse a Isaac allá en Hechos 11:17, que Isaac es un tipo de Cristo. Y eso está conectado todo. Entonces, es muy importante que entendamos esto, mis amados. Cristo no vino a ser o no llegó a ser el Hijo de Dios en el momento de la encarnación. Él es el eterno Hijo de Dios. Él se encarnó, pero no vino a ser el Hijo. Es decir, dices, bueno, entonces antes de eso, ¿qué era? El Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, es el Hijo, pero es Dios. ¿Sí está claro? O sea, esto es muy importante, porque hay quienes piensan esto. Miren, hay algunas corrientes que dicen esto, que Jesús llegó a ser el Hijo de Dios en su nacimiento. Hasta ahí vino. Otros son más osados y más ignorantes también, y dicen, no, bueno, pues Jesús era una persona especial, un escogido por Dios, y Dios se le metió y lo escogió a él, ¿verdad? Otros más troncos todavía dicen que, bueno, pues que sí vino y que lo poseyó, pero que en el momento de la crucifixión lo abandonó. O sea, hay una serie de herejías en torno a la divinidad de Jesús, porque esta parte es muy importante que tengamos claro. Repito, esto es esencial. ¿Sí? La divinidad del Hijo de Dios, pero la humanidad del Hijo de Dios. O sea, Él nunca dejó de ser Dios, simplemente se encarnó, se hizo hombre. ¿Sí? Y como hombre, pues no con la naturaleza del hombre caído, sino la imagen de Dios. ¿Sí lo ven? Por eso nació de una virgen, porque yo les recuerdo que esa fue la primera promesa mesiánica en Génesis 3:15. ¿Está bien? Entonces, ya para no seguirle más por ahí, ¿verdad? Esto quiere decir que Jesús entonces posee todos los atributos del único Dios verdadero. Jesús es quien comunica, este Mesías es quien comunica el carácter, quien comunica la voluntad del Padre, su amor, su gracia, su misericordia, su justicia. Todo eso lo comunica. Otra vez, Él vino a dar a conocer al Padre. ¿Se acuerdan por ahí cuando el Señor les dice, ya me voy a casa, me voy al Padre? Y Felipe le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, ay, pues tanto tiempo he estado con ustedes y que no le conoces. El que me ha visto a mí lo ha visto a Él, porque soy Dios. Es lo que está diciendo. ¿Verdad? Entonces Pablo, por ejemplo, se refiere así para con los corintios acerca de este tema. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, se los voy a leer, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, si la buena noticia que predicamos, o sea, el Evangelio, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Fíjense, no ciega el entendimiento de todos los hombres, ¿eh? ¿De quién ciega el entendimiento? De los que no creen. Les queda la verdad encubierta. Dice, son incapaces de ver la gloria de la luz de la buena noticia. No entienden este mensaje de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjense, entonces, qué tremendo hasta aquí. O sea, esto es, repito, es muy importante tenerlo en claro, es muy importante tenerlo presente. Eso es esencial. Estas son cosas esenciales. Seguimos avanzando. Entonces, dice que se quedaron en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Ahí en lo que se alivianaban, y cuando se dio el tiempo del alumbramiento, pues fue en uno de esos hospitales que están más lujosos que un hotel,
¿Verdad que así estuvo? Y en un palacio y así con un montón de gente ahí a la hora de que estaba la hora del parto, pues cambiando las sábanas, ¿verdad? Y trayendo agua, limpiando, o sea, en condiciones súper higiénicas, dice que nació, ¿verdad? No, fíjense, ellos se hospedaron, todo indica, o sea, tanto la tradición como toda la información que se pudo juntar o que se ha podido juntar, que todo esto aconteció en una cueva, ¿sí? Cerca del mesón, o sea, no en un mesón y debajo ahí, sino en una cueva. Era muy común esto, que en el invierno, por ejemplo, cuando pues hacía mucho frío, porque allá las temperaturas se caen bajo cero. Era normal que o sea, que hubieran muchas cuevas y que los pastores juntaran a los rebaños y los metieran ahí y ahí los guardaran para que se resguardaran en las noches y después ya salían y ahí los alimentaban, ¿sí? Ahí los tenían. Entonces, bueno, eso es lo que indica la tradición, ¿no? Y repito, no está en la Biblia eso, pero nos da a entender que eran condiciones insalubres, es decir, él nació en un lugar en donde se guardaban animales, llámele como quiera, ¿verdad? Y dice, bueno, que estaban ahí en este lugar y dice que lo acostó en un pesebre. ¿Un pesebre qué es? ¿Qué es un pesebre? ¿Mande? Un pesebre es un comedero, es en donde se les pone la comida a los animales, porque en el piso está lo que descomen, ¿verdad? Entonces, bueno, para que entendamos, que veamos en dónde nació el Rey de la Gloria. Lo más insalubre, ¿sí? Y ya ahí lo puso, o sea, ahí en unos troncos, ¿verdad? Quién sabe, luego vemos las imágenes y así con pajita y un spot, ¿verdad? Así, de un LED, ¿no? Ahí todo así súper limpiecito, todo acá, pero mis amados, quién sabe cómo estaría el asunto. Pero dice que lo acostó en ese pesebre, ¿sí? También indica, escuchen bien, que lo envolvió en pañales, ¿sí? Y esto era importante porque ahorita lo vamos a ver, o sea, lo enrolló así, lo hizo un rollito, ¿verdad? Porque es la forma en que iban a reconocer al niño. Más adelante lo menciona. Entonces, uno de los propósitos de también envolverlos en pañales es porque les mantenían así sus brazos y sus piernas rectos. Entonces evitaban accidentes, sí, o sea, que se movieran, que se cayeran, se quedaban quietecitos. Y de esta forma también se les enseñaba desde niños a estar quietos. Entonces, si hay algún de los chiquitos acá que no están quietos, los vamos a tener que pegar una enrollada en pañales, ¿verdad? Así en pañales y luego en cinta gris, ¿verdad? Para que amarre bien, y yo creo que ya amordazarlos porque tienen unos pulmones que ahí te encargo. Sí, y entonces fíjense desde chiquitos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en algunas etnias, algunas de las costumbres, cómo las mujeres cargan a los niños. Pues así, está igual, los agarran y los hacen un rollito, y ¿cómo se llama la cosa esa que traías tú puesta la otra vez? Allá, un rebozo. Y se los amarran, ¿verdad? Y los echan ahí, ¡shum!, a la espalda, y suben, bajan, andan en las montañas y corren, y el chiquillo, miren, nada, ahí está, ahí lo traen como mochilita, vamos, pues bien arrullado, ¿no? Pero era algo muy importante. Entonces, seguimos avanzando. Vamos al versículo del 8 al 20, porque con esto vamos a terminar, lo vamos a leer de corrido, ¿sí? Aunque no sea Navidad, porque luego estos son los pasajes de los clásicos, ¿no?
Clásico navideño, pero pues ni modo. De hecho, les voy a decir que estamos más cerca de la fecha esta, ahorita, que en diciembre. En diciembre eso ya fue una cuestión papal y bueno, eso a fin de cuentas no es importante. Pero dice, había pastores en la misma región. Acuérdense, aquí era una región desértica. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. O sea, habían pastores que estaban cuidando ahí. Esto quiere decir que no era invierno, que no hacía tanto frío, que los rebaños estaban afuera y no resguardados, que ellos podían estar afuera toda la noche ahí sin congelarse. ¿Está bien? Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pues, imagínense, cualquiera de nosotros nos desmayamos ahí también, ¿no? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Dónde era la ciudad de David? En Belén. Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo les había comentado ya que Lucas siempre relaciona la salvación con el gozo. Siempre va un paralelo. Siempre que menciona algo concerniente a la salvación, menciona alegría, menciona gozo. El evangelio, gozo. Salvación, gozo. Siempre es una constante, ¿sí? Y eso será algo que debemos de poner atención, porque no hay nada que nos cause o que nos pueda causar más gozo que eso. Porque si entendemos nosotros, si tenemos en claro precisamente cuál es la obra de este Mesías, de esta persona tan anhelada, ¿sí? Es precisamente llevarnos a Él, perdonar nuestros pecados y llevarnos con Él eternamente, aún físicamente con un cuerpo como el de Él, para toda la eternidad. Sí, no hay nada más grande, no hay nada más pleno. Lo que pasa es que muchas veces medimos bendición y la gloria y todo esto con una regla muy terrenal. ¿Sí me explico? O sea, muy limitada. Yo he platicado con, por ejemplo, luego salen temas, ¿no? Y platicas con gente, algunas conversaciones por ahí, y gente que le estás compartiendo y luego dicen, ay, pero cuando estemos en el cielo, ¿voy a reconocer a mi abuelito? ¿Sí? Tu abuelito, pues quién sabe, o sea, y pues y a veces dices, pues no sé, y sí, está bien, pero oye, ¿vamos a tener al Cordero de Dios enfrente de nosotros? Mi abuelito, si anda por ahí, qué chido, tendré toda la eternidad a ver si te encuentro por ahí. ¿Sí me explico? Está muy bien, felicidades. A veces, bueno, pero cuando vaya al cielo, o sea, hay gente que tiene la idea o sea, que no han entendido, y es así como, para irme al cielo, pues para encontrarme con mi hijo, que lo perdí cuando era pequeño, y que yo entiendo que puede ser un dolor de padres, ¿no? Una esperanza, un deseo, pero mis amados, la salvación produce un gozo que trasciende todo eso. Todas las emociones, por muy intensas que puedan ser aquí en la tierra, mis amados, en el momento en que estemos en el cielo, en el momento en que estemos delante de Él, en el momento en que seamos glorificados, todo el gozo, las alegrías que nosotros pudimos haber tenido aquí, son nada en comparación a lo que va a haber allá.
Oye, y si estamos allá y vamos a estar como familias y voy a estar con mi esposa y seguiremos, ay, híjole, no sé, pero eso no importa. Vamos a estar delante de Él y vamos a estar todos los redimidos ahí y no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no será necesario el sol porque su gloria nos alumbrará, ¿sí? Él mismo será el templo, es decir, va a ser algo muy glorioso, mis amados. Es indescriptible. Es indescriptible. O sea, yo me quedé lejísimos ahorita de una descripción de esas. Me quedé lejísimos, pues que ya no me da para más. Sí. Por eso habla de nuevas de gran gozo. Porque iba a ser el resultado. Y no el resultado inmediato, porque pues un bebé y ese bebé, y después de ese bebé hubieron unas tragedias terribles. Por allá Herodes manda a hacer un infanticidio terrible a miles de niños de esa ciudad, de esa aldea, de esa región. Llegaron soldados y acabaron con niños, todos los que tenían de 2 años para abajo. Fíjense, o sea, son los sinsabores o los sabores muy amargos que también vienen con todo esto. Dice, esto os servirá de señal. Fíjense lo que le está diciendo el ángel a los pastores. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí lo ven? Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, muchos lo han interpretado esto, quién sabe cómo sería, pero es, o sea, como que estaban cantando y como que había un congreso de alabanza. Y no necesariamente. Dice que alababan, no dice que cantaban, dice que decían. ¿Ok? Gloria a Dios en las alturas. Ahora si lo cantaban o lo decían, eso es lo de menos, porque lo que se centra es el mensaje. Gloria a Dios en las alturas. Es decir, ¿en dónde se ha exaltado el Señor? ¿El Padre en dónde es exaltado? Padre nuestro que estás. Ok. Entonces, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que mostró el Padre al enviar a su Hijo? Buena voluntad. ¿Para con quiénes? Para con los hombres. Es decir, está mostrando la voluntad del Padre de hacer la paz con los hombres. ¿Se fijan? Es la buena voluntad de Dios mostrándose a los hombres de hacer la paz. Y para hacer la paz tenía que enviar a su Hijo a morir a una cruz. Eso es lo que mostró el Padre. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Fíjense cómo dice, vinieron pues bien tranquilos, bien pachorrudos. Pachorrudos es del griego lentos en extremo. ¿Cómo dice que vinieron? Apresuradamente. Noten la actitud en cuanto se fue, o sea, se quedaron. Imagínate, primero llega un ángel, ¿verdad? Y les da un mensaje y están así, y todo, o sea, un resplandor ahí, y ya todos con las rodillas que parecían maracas ahí, castañuelas o no sé, ¿verdad? Todo tipo de instrumento de percusiones, ¿verdad? Y de repente, para colmo, luego se aparecen una hueste, unas legiones ahí, un montón, quién sabe cuántos cientos o miles de ángeles alrededor de ellos, enfrente y viéndolos, y todos diciendo gloria a Dios en las alturas, exaltando al Señor. Yo pienso que alguno no dice ahí, pero si no dice, pues yo me imagino, ¿verdad? Algunos de los pastores de los que estaban ahí así como que, ¡miau! No sé, pero ha de haber sido bastante impresionante, ¿verdad? Y cuando todo eso se fue,
noten, a atender inmediatamente la palabra que se les dijo. Vean la actitud de esa gente. Y yo creo que ahí tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? Que cuando Dios nos da una palabra, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de ir? Apresuradamente. Sí, por ahí, ahora sí que nos metimos en lodo e hicimos porquería y media. El Señor nos ha redarguido, vamos a limpiarnos apresuradamente. Si el Señor nos está llamando para el servir, vamos a Él apresuradamente. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, no estaban así una vaquita y otro burrito, ¿sí? Y un montón de ángeles ahí, angelitos, así, unos con sus arpitas. Estaban ellos ahí. Acuérdense, María acababa de tener al bebé. Sí, como que no tenía ganas de visitas, ¿no? Y le llegan un montón de pastores, ¿no? Porque sí les pasa así, ¿verdad, hermanas? Las que han tenido, cuando han tenido el chamaco, ahí están así, ay, ¿cómo tengo ganas de ver a medio mundo ahorita? O que dices, no quiero ver a nadie, me quiero dormir, ¿verdad? Y estaba pues toda cansada. Se hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, fíjense, dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. O sea, ¿a quién? Pues a María, ¿sí? Y a José, y les empezaron a decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos por allá y venimos y pasó esto. Imagínense todo eso, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjense. O sea, estaba viendo todo eso y acuérdense que era una adolescente. Era una chavita, ¿sí? Una chavalilla. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjense cuál es la reacción. Hay todo esto, hay todo un círculo, ¿ok? Cuando Dios nos llama, pero quiero que vean cuál es el resultado. Cuando Dios nos llama y nosotros respondemos, ¿qué es lo que pasa? Entonces vemos lo que Dios nos dijo a lo que nos llamó. ¿Qué es lo que produce eso en nosotros? Fe, pero hay un gozo, ¿sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Si ellos se hubieran quedado por allá y hubieran dicho, no, pues ya que amanezca, ¿no? Y ya que amanezca, luego vamos a ir a cortar unas pitayas también por ahí, porque ahorita están bien suaves, y luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto otro, y ya cuando tenga chance voy. Yo quiero que noten que fue apresuradamente. Hubo una palabra de Dios y dijeron, esto puede esperar, esto otro no. O sea, yo quiero que noten cuando con sencillez respondemos al Señor. O sea, cómo Dios nos da la gracia para ordenar nuestras prioridades. Y ellos vieron, esta es una prioridad, tenemos que ir a verlo. Y no llegaron para decir nada, no llegaron como tiempo después, ¿verdad? Estos hombres de ciencia que venían del oriente, que menciona ya Mateo, ¿no? ¿Verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, ahorita es Basaltar, ¿verdad? El apóstol Basaltar. Malhechor. Luego, ¿cuál es el otro? Garraspar y Basaltar, ¿verdad? Híjole. O sea, ellos ya llegaron tiempo después. Bueno, no eran ellos, pues la Biblia no da los nombres, ¿no? Ni dice que eran 3 tampoco. Pero así es la tradición. Entonces, que ellos ya llegaron y llevaron presentes y se postraron y bueno, todo cosas también muy preciosas. Pero esta gente fue sencilla, no llevó nada.
Simplemente les dijeron, vayan y véanlo. ¿Sí? Yo creo que esos pastores fueron de los primeros evangelistas que hubo en Belén. Porque ustedes creen que ellos se quedaron callados después de ver eso. Le hicieron saber a medio mundo que ya había nacido el Salvador, el Mesías esperado, el Mesías prometido. Y no lo dijeron así, bueno, pues ahí te invito a la sinagoga. Así todos aguados. Noten cómo lo hicieron, noten cómo salieron ellos, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y en esa pasión, en esa entrega, después de haber dado respuesta a Dios, ¡fum! ¿Verdad? Fueron y a compartir. Y eso es algo que es muy importante para la iglesia. Eso es una parte vital de la iglesia. Así como Juan, y aquí voy a utilizar y con esto termino, así como Juan fue un precursor, ¿ok? Que va delante del Señor, anunciándolo a Él, preparando los corazones, también la iglesia. Ahorita ya es distinto, ¿sí? Ahorita ya no estamos anunciando su venida a la tierra, pero estamos anunciando su venida a los corazones, porque ahorita el reino de Dios se establece ¿en dónde? En nuestros corazones. Él ya vino y vendrá otra vez, pero pues es a gobernar primero en los corazones de aquellos que creen, en el corazón de aquel que rinde su vida, que entrega su voluntad al Señor, que confía en Él para el perdón de sus pecados, porque a eso vino, ¿sí? Y eso es bien clave, repito, estoy nada más ya cerrando todo, lo que desde un principio vimos allá en la introducción de ese paquete profético de Zacarías, ¿verdad? Cuando estaba hablando acerca de la obra redentora. Vendrá un Mesías, gracias Dios, porque has redimido a tu pueblo, has enviado un poderoso Salvador, ¿sí? Para redimir, para rescatar a tu pueblo, para librarlos de sus enemigos. Esto es salvar, eso es lo que quiere decir salvación, es librar del peligro, librar de los enemigos, ¿sí? Entonces, hasta aquí con esto concluimos el tema del día de hoy. Vamos a tomar un tiempo para orar.